Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de sistemas de control en aeronaves, el cual es el diseño de un controlador PD y un controlador PI con MATLAB, utilizando sus distintas herramientas como son el Control System Designer y Simulink a partir de modelos dinámicos preestablecidos. Todo esto de la mano del profesor titular, el ingeniero Jorge Sandoval Lezama. Los alumnos que presentan son Prado Ferrer Ricardo Jesús y Pérez Campos Alexis Arnodio. Como objetivo, este proyecto tiene retomar y poner en práctica nuestros conocimientos de la teoría clásica de control tratados en el curso de sistemas de control en aeronaves, implementando el diseño de un controlador PD con especificaciones de diseño preestablecidas y el diseño de un controlador PI para un modelo simplificado del movimiento de cabeceo y guiñada de un cohete, de manera que cumpla con las especificaciones de diseño utilizando MATLAB y Simulink, en conjunto con la herramienta Control System Designer. Los conceptos utilizados son principalmente el peak time y el setting time, entre algunos otros. Otra herramienta importante a utilizar es el lugar de las raíces o la gráfica de error locus, con la cual vamos a poder manipular los polos y ceros de nuestro modelo dinámico, con tal de satisfacer los requerimientos de diseño. También se trabajará en el dominio de la frecuencia con el diagrama de Bode, utilizando conceptos como margen de ganancia, margen de fase y frecuencia de corte. Añadiendo a la respuesta de frecuencia, también se utilizará el criterio de Nyquist, el cual relaciona la estabilidad de un sistema de bucle cerrado con la respuesta en frecuencia o Bode de un bucle abierto y la ubicación de sus polos. El margen de ganancia, el cual es la robustez ante posibles cambios de ganancia estática del modelo. Para la gráfica de Nyquist resulta la inversa del punto de cruce con el eje real en el diagrama polar de Nyquist, como se nota en la figura. También el margen de fase es posible trabajarlo mediante Nyquist, bien el cual mide la robustez ante posibles retardos extras no modelados. El margen de fase en el diagrama de Nyquist es el ángulo más pequeño de los cruces, si es que existen, del diagrama de Nyquist con un círculo de radio 1. Entrando en la parte de lo que son los controladores que vamos a utilizar, la parte proporcional integral es una acción de control de reajuste automático que responde a una integración de señal de error, que nos va a ayudar a que el error de estado estable del sistema original mejore en su orden y mejore su amortiguamiento, reduciendo así el máximo sobreimpulso. En la parte de proporcional derivativo, vamos a hacer que la velocidad de variación de la señal de error, entregando una salida proporcional a la derivada del error con respecto del tiempo. Asimismo, vamos a poder reducir el tiempo de levantamiento y establecimiento, mejorando el margen de ganancia, fase y máximo de resonancia. Ahora vamos a ver lo que es la metodología utilizada para la resolución de estos problemas, la cual va a iniciar con la generación del modelo dinámico de la planta y va a terminar en la simulación y verificación por medio de Simulink. Como primer paso tenemos el planteamiento del problema, que va a partir de un modelo dinámico dado en forma de función de transferencia, que nos va a hacer cumplir todos los requerimientos de diseño. Como requerimientos de diseño para el primer problema, tenemos un overshoot menor al 10% y tenemos que tener un factor de amortiguamiento mayor a 0.59. En el setting time tenemos que tener que sea menor a 2.3 segundos y tener una respuesta amortiguada mayor a 2. Nuestro siguiente paso será introducir lo que es la función de transferencia a MATLAB para poder así importarla después. Una vez cargado lo que es la función de transferencia en el MATLAB, ahora lo que tenemos que hacer es importarla al Control System Designer, en donde se nos van a generar los distintos diagramas como pueden ser el de Bode y ROT-Locus, pero en este caso nos vamos a quedar solamente con ROT-Locus y poder observar lo que es el tiempo de respuesta. Una vez que empieza a trabajar el ROT-Locus, podemos observar que esta función de transferencia nos muestra que los polos están en menos 10, menos 3 y menos 2, observando que los dominantes son los que están en menos 3 y menos 2. Como podemos ver, nuestras especificaciones de diseño van a quedar establecidas con un setting time en 1.95. Como se aprecia en la imagen, podemos ver que nuestros polos dominantes quedan fuera de la zona que esta especificación marca. Entonces, para poder corregir este tipo de problema, vamos a tener que agregar un controlador PD.
En el Control System Designer, agregar un controlador PD es agregar un 0 al diagrama y poder manipularlo con la ganancia que este tiene. Como se puede apreciar, se agregó un nuevo 0 que se encuentra en -10, el cual va a comenzar a moverse para poder obtener la posición deseada en nuestros polos. Bueno, como se observa, se aumentó la ganancia hasta lograr que los polos dominantes se encuentren en el borde de la zona deseada. Esto para poder cumplir con las especificaciones de diseño requeridas. Pero también, como podemos observar, en el tiempo de respuesta se modificó y ya tenemos un overshot, el cual nuestras especificaciones de diseño nos indica que tiene que ser menor a 10. Por ello que ahora vamos a trabajar en ello. Bueno, ahora podemos observar que el setting time se estableció en 1.58 segundos, el cual cumple con las especificaciones de diseño, ya que es menor a 1.98 como se estableció. Este de 1.98 se modificó con respecto a la inicial, ya que los errores de MATLAB oscilan entre más y menos 2% con respecto al obtenido. También tenemos que el tiempo de respuesta máximo fue de 0.958 segundos, el cual nos provoca un overshot. Cumple también con las especificaciones de diseño, ya que es menor al 10%. Una vez cumpliendo todas las especificaciones de diseño, tenemos que obtener los valores generados en la variable C, que es la que va a estar manejando el controlador y nos va a permitir obtener los valores de KP y KD, que son necesarias para el siguiente paso, que es la verificación por medio de Simulink. Con este valor en la variable C, se importa a Simulink y nos genera el diagrama que nos va a permitir evaluar el comportamiento de este sistema. Como podemos ver, la representación gráfica obtenida es exactamente igual a la obtenida en el Control System Designer. La diferencia entre el escalón unitario y el sistema se debe a que no se utilizó un integrador como controlador en este mismo sistema, pero este tipo de problema lo vamos a ver más adelante. Bien, como segundo planteamiento del problema, tenemos que a partir de la función de transferencia, que representa el movimiento de guiñada y cabeceo de un motor cohete, diseñar un controlador proporcional integral que nos permita satisfacer los requerimientos de diseño abajo especificados. Es importante mencionar que esta función de transferencia está basada en una aproximación de segundo orden y bastante simplificada, solo con fines didácticos. Las especificaciones de diseño que tenemos es un porcentaje de overshot menor o igual al 20%, un rise time o tiempo de subida menor a 8 segundos, un tiempo de asentamiento menor a 12 segundos y un error de estado estacionario igual a 0. Como primer paso obtenemos el modelo dinámico de la planta. Aquí se muestra el modelo de todo el controlador para este cohete. Sin embargo, solo nos enfocaremos en la dinámica del motor, haciendo la función de transferencia más simple, como se muestra a continuación. Esta función de transferencia representa solo al motor, es decir, a una pequeña parte de todo el sistema de control y sistema mecánico. Como paso 2, vamos a cargar la función de transferencia en MATLAB para poder utilizarla en el System Control Designer. Una vez cargado nuestra función de transferencia en el System Control Designer, se generan estas 4 gráficas con las cuales trabajaremos, es decir, la gráfica de Nyquist, el lugar de las raíces, la respuesta temporal y la respuesta en frecuencia, que es bode. Rápidamente se puede observar en bode que los márgenes de ganancia y de fase son infinitos, lo que indica que para cualquiera de estos valores nuestro sistema es inherentemente estable. Aquí se muestran todas las características iniciales de nuestro sistema, y como se aprecia, ninguno de los requerimientos del sistema se cumple. Es momento de añadir las especificaciones de diseño. Es importante recalcar que se realizará el diseño del controlador mediante bode y la respuesta en la frecuencia. Es por ello que es necesario relacionar nuestras especificaciones de diseño con parámetros que gobiernen a la frecuencia, como lo son la frecuencia natural subamortiguada, la frecuencia de fase y un margen de fase. Como paso 4 tenemos ya en sí el diseño del controlador proporcional integral. La primera especificación que deseamos cumplir es la de 0 error de estado estacionario. Nuestro sistema inicialmente es de tipo 0, lo que quiere decir que no tiene un integrador, por lo que la respuesta al escalón en este tipo de sistemas siempre presentará un error de estado estacionario finito. Para solucionar esto es necesario añadir un integrador o un polo en el origen. Con esto, nuestro error de estado estacionario desaparecerá, provocando que se mueva nuestra gráfica del lugar de las raíces, pero también obteniendo un error de estado estacionario igual a 0.
Aquí también se muestra que ya se tiene un margen de fase, un margen de ganancia. El diagrama también de Nyquist se modifica y, repito, el lugar de las raíces. Ahora, como demostración del criterio de Nyquist para la estabilidad, se movieron los márgenes de fase y de ganancia del sistema, de modo que estos fueran negativos, causando una inestabilidad en el sistema. Como se muestra en este diagrama de Nyquist, se encierra el valor de -1 en 2 ocasiones. Esto, de acuerdo a la teoría, nos denota inestabilidad, y claramente se ve reflejado en esta diapositiva. Los polos en el lugar de las raíces se encuentran en el semiplano derecho, los márgenes de fase y de ganancia son negativos, y en la respuesta temporal se ve como la señal no se atenúa, sino crece conforme el tiempo avanza. Regresando al diseño de nuestro sistema, se añaden las especificaciones de diseño, que es el porcentaje de overshot, y el tiempo de asentamiento al diagrama de Rod-Locus, para marcar los límites dentro de los cuales tendrían que pasar los polos dominantes de nuestro sistema. Y el resultado se muestra aquí. Se procede ahora a cumplir con el requisito de tiempo de subida o rise time. Como se observa en la esquina inferior derecha, nuestro rise time es de 180 segundos, lo cual es mucho mayor al parámetro de diseño deseado. Para solucionar esto, en el dominio de la frecuencia, se requiere que la frecuencia de corte, es decir, aquella que acompaña a la gráfica de fase, coincida con el valor calculado de 0.274 radianes sobre segundo. Una vez que se obtiene un valor de esta frecuencia igual o similar al punto 274, se ve claramente cómo nuestro rise time ya cumple con la especificación de diseño, dándonos un valor de 4.08 segundos. Sin embargo, el porcentaje de overshot se disparó y ahora tenemos muy alto, aproximadamente del 70%. Por lo que como tercera especificación de diseño, se deben de establecer las condiciones para que el máximo valor de overshot sea 20%. Para esto, es necesario añadir un 0. Añadiendo este 0, se podrá mover la gráfica de nuestro lugar de las raíces y aumentar el margen de fase. Debemos de mover este 0 aproximadamente a la posición equivalente a la frecuencia de corte previamente establecida, de tal manera que nuestro margen de fase sea el mínimo calculado, es decir, aproximadamente 46 grados. En esta imagen se ve claramente cómo al momento de insertar el 0, el porcentaje de overshot se disminuye drásticamente. Se continúa moviendo el 0 hacia la derecha, acercándonos cada vez más al valor equivalente a la frecuencia de corte establecida, hasta que obtenemos un porcentaje de overshot de aproximadamente 19.3%, lo cual está dentro del límite, y también el margen de fase es mayor al mínimo requerido, por lo que ahora se cumple con esta especificación y también con las pasadas. Como siguiente paso es necesario reducir el tiempo de asentamiento a un valor menor a 12 segundos. Para eso se trabajará directamente con Rod-Locus. Se revisa que las especificaciones de diseño de porcentaje de overshot y setting time sean las correctas. Ahora, similar al caso del margen de fase, es necesario mover el polo de tal manera que la gráfica del lugar de las raíces pase por la intersección entre estas dos especificaciones de diseño incluidas en el diagrama de Rod-Locus y nos proporcione el tiempo de asentamiento requerido. Esto se logra y tenemos finalmente un setting time menor a 12 segundos de aproximadamente 11.6 segundos. Las anteriores especificaciones de diseño se siguen cumpliendo. Ahora, algo importante a anotar aquí es que el lugar de las raíces nunca va a pasar exactamente por la intersección entre el porcentaje de overshot y el settling time establecido en el diagrama del lugar de las raíces. Esto debido a que se diseñó mediante el dominio de la frecuencia. Es muy importante recalcar eso. Ahora ya se cumple con todas las especificaciones de diseño requeridas. Un rise time menor a 8 segundos, el cual es 2.31 segundos, un porcentaje de overshot menor a 20%, el error estacionario es 0 y el tiempo de asentamiento es menor a 12 segundos. Evaluando lo que pasa en Nyquist, nuestro diagrama de Nyquist nunca encierra valor de -1, por lo cual nuestro sistema es estable. El criterio de estabilidad de Nyquist relaciona la respuesta de frecuencia de lazo abierto con la cantidad de ceros y polos de un sistema de lazo cerrado. Hablando de Bode,
el margen de ganancia resulta infinito, es decir, para cualquier ganancia el sistema permanecerá estable, la cual es la misma condición que se tenía al inicio. El margen de fase es mayor al mínimo requerido de 45.59 grados y la frecuencia de corte también es mayor. En cuanto a la respuesta en la frecuencia, tenemos una respuesta subamortiguada cumpliendo con todas las especificaciones de diseño. El controlador obtenido, como era de esperarse, es un controlador PI, donde claramente se ve que se agregó un 0 y se agregó un integrador o un polo en el origen. En el root locus, todos los polos y ceros se encuentran en el semiplano izquierdo, lo cual ya denota estabilidad. Se exportan los valores del controlador tanto al Live Editor de MATLAB como al Simulink para la evaluación de nuestro sistema de manera más gráfica. En un Live Editor de MATLAB se realiza el estudio pre y post especificaciones de diseño, ya con el controlador diseñado. Se crea el modelo en Simulink, en donde en el scope se mostrarán tres cosas: la respuesta temporal, es decir, la respuesta de nuestro sistema, el error, cómo cambia a través del tiempo, y la señal del step para visualizar mejor el cero error de estado estacionario. El tiempo de simulación será de 20 segundos. Y aquí se muestran los resultados. La gráfica amarilla indica cómo se va atenuando el error hasta ser prácticamente cero. Y en la parte de abajo tenemos dos partes: el escalón unitario, que es la parte verde, y la respuesta en el sistema, que es la parte azul. Vemos como el porcentaje de overshoot es ligeramente menor al 20%, lo cual es correcto, y el settling time es menor a 12 segundos, lo cual también cumple con las especificaciones de diseño, al igual que también el rising time menor a 8 segundos. Las diferencias con nuestro modelo y el modelo completo de control de este cohete es que básicamente se consideran otros factores como los efectos de un motor brushless, de PWM, de la saturación, los actuadores. En nuestra planta solamente es un modelo muy simplificado. Nuestra respuesta transitoria es demasiado lenta en comparación con la necesaria y digamos que no sería práctico utilizarla en un caso de la realidad. Bien, ahora vamos a hablar de las conclusiones. El diseño de un sistema de control tiene un trasfondo teórico bastante robusto, complejo y en evolución. Y si bien las herramientas como Simulink y MATLAB facilitan la manera del proceso de diseño, análisis y manipulación de sistemas, es necesario tener bien asentadas las bases teóricas mínimas que la teoría del control clásico pauta. De igual manera, es necesario decir que un buen sistema de control va acompañado no solo de un buen diseño en software, sino también de un análisis de hardware, de tal manera que se aproveche el poder de la manera más eficiente, consiguiendo el resultado deseado y considerando también otros factores, como materiales, las circunstancias de operación, la vida útil, la facilidad de mantenimiento, la disimilitud, robustez del sistema, redundancia, el presupuesto que se tiene y la practicidad. Estas fueron algunas de nuestras fuentes consultadas y agradecemos su atención.